Narcisismo. Catarsis de una experiencia. El conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato, la experiencia, no leyéndola. Francis Bacon. Todas las experiencias de vida, positivas o negativas, tienen un peso en la construcción de nuestra identidad, personalidad, pensamiento y conductas. Siempre he pensado que toda persona que ha pasado por mi vida me ha enseñado algo, por más nimio que sea. Desde códigos de conducta, alteridad, empatía, apertura de pensamiento, costumbres, cualquier experiencia te puede llevar a crecer, cambiar, evolucionar. Entre ellas puede haber negativas, de las cuales renegamos, pero pueden servirnos de experiencia histórica, para evitar conductas o para saber qué no repetir. Recientemente, una de estas experiencias, muy agridulce, me hizo recapitular, repensar y por un rato, estacionarme en la racionalización del suceso. Tuve una convivencia por algunos meses con una persona narcisista. Al principio no pensaba que fuera narcisista, además de que ya conocía a esta persona de años atrás, solo pensaba que era neurótica. Todos tenemos algún rasgo psicológico a tratar, no es anormal que tengamos que recurrir al psicólogo para ayudarnos a hacer introspección, ordenar ideas, cambiar paradigmas o dogmas arraigados, ayudarnos con nuestras relaciones interpersonales, autoestima, etc. Así que, quisiera acentuar que necesitar ayuda psicológica o tener un problema psicológico no debe ser peyorativo, es igual que con las enfermedades físicas, se requiere tratamiento y ayuda de expertos. Entonces, en el orden de ideas que comentaba en el párrafo anterior, recapitulé mi experiencia con esta persona. Olvidé cómo fue la convivencia previa. ¿Los años hicieron que esta persona o yo fuéramos diferentes? ¿Por qué hasta después de volver a experimentar los sucesos recordé todo lo de la primera vez y no antes de repetirlo? Por un rato, repasé cómo mi sistema de protección anímico me hizo armar recuerdos más placenteros y otros idealizados de la convivencia previa con esta persona. Armé castillos en el aire. Me quedé perpleja porque mi mente armó toda una historia alterna, para protegerse de la verdad. Cuando caí en cuenta de esto, me asombré, todo un caso para mi terapeuta. Me dio curiosidad saber si mi terapeuta ya lo había descubierto. Después que se componga todo el rollo pandemia volveré con mi terapeuta y obvio, le preguntaré. Con este texto no pretendo ahondar en lo que sucedió durante la convivencia con esta persona, sino hacer una especie de catarsis y organizar algunas ideas. El caso es que, en una de esas, estuve leyendo el libro de Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, y allí, el autor analizaba la historia de Blancanieves, el comportamiento narcisista de la reina y el desarrollo psicosexual de Blancanieves. Fue cuando comencé a pensar, oh my goodness, fulanito es narcisista, ¿qué cosa? Para no hacerme ideas inadecuadas, comencé a leer acerca del comportamiento narcisista. Obvio, lo primero era leer la historia completa de Narciso para no seguir con el conocimiento sesgado de la historia y ver por qué acuñar el nombre de un personaje mitológico al trastorno. Pero bueno, ya es costumbre, Edipo, Electra. Recordemos la historia de Narciso, que, habiendo rechazado el amor de Eco, Némesis lo maldijo para enamorarse de su reflejo, por lo que al verse reflejado en el agua se acercó tanto para admirarse que murió ahogado. Terrible final para un narcisista. Ya después, leí y continuó leyendo a autores como Freud, Louis Hornstein, Joseph Burgo, Alexander Lowen y artículos arbitrados de investigación. Hasta ahora, en mi lectura e investigación inacabada, he podido comprender algunos rasgos del narcisismo y el trastorno de personalidad narcisista. Como otras psicopatologías, el narcisismo tiene niveles de gravedad, conductas diversas, pero hay sus generalidades. Uno de los párrafos que subrayé, de Louis Hornstein en su introducción 2010, es el siguiente. La perturbación narcisista se hace notar como riesgo de fragmentación, pérdida de la vitalidad, disminución del valor del yo. Una angustia difusa. Una depresión vacía.
Este vacío parecería que reemplaza la crispación neurótica de antaño. Coexisten imágenes grandiosas del yo con una intensa necesidad de ser amados y admirados. Su vida se centra en la búsqueda de halagos. Si bien no pueden afrontar interacciones emocionales muy significativas, esperan gratificaciones narcisistas de los otros. Tienen dificultad para reconocer los deseos y los sentimientos de los demás. Hablan de sus propios intereses con una extensión y detalle inadecuados. Su objetivo es no depender de nadie, no atarse a nada. Me pareció un párrafo muy ilustrativo y certero. Es una descripción a grandes rasgos, pero, a mi parecer, encierra la generalidad de lo que en su momento viví con esta persona. Antes de leer este párrafo leí a Freud, Introducción al narcisismo. El autor anterior lo toma como referencia también. Él explica que el narcisismo es cuando alguien se elige a sí mismo como objeto de deseo. Es decir, todos nos enamoramos o deseamos a alguien más, trasladamos nuestros ideales y fantasías a esa persona u objeto, pero para el narcisista su objeto de deseo es él mismo, sus ideales y fantasías son sobre él mismo. Comprender esto es crucial, cosa que explica muy bien la historia de Narciso. Freud explica que el narcisista solo ama la idea de ser objeto de deseo de otros y poseerlos, ya que el tener un objeto de deseo que no sea él mismo es humillante, tiene que renunciar a él mismo. Esto se puede ejemplificar muy bien en el caso de padres narcisistas, citando a Freud. El hijo es el conducto de su inmortalidad, la realización de sus sueños. El hijo debe cumplir los sueños, los irrealizables deseos de sus padres. El varón será un grande hombre y un héroe en el lugar del padre, y la niña se casará con un príncipe como tardía recompensa para la madre. Triste, ¿no? J. Burgos cita al DSM, sin aludir a ningún número de ellos en particular, que es el manual de los trastornos mentales, diciendo que para ser un individuo diagnosticado con trastorno de personalidad narcisista debe tener al menos 5 de los siguientes rasgos. Está convencido de su grandeza e importancia. En otras palabras, exagera sus logros y talentos y espera ser reconocido como superior, pero sin logros acordes. Vive preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, genialidad, belleza o amor ideal. Cree que es especial y único y solo puede ser comprendido por, o rodearse con, personas o instituciones igualmente especiales o pertenecientes a una élite. Precisa de admiración excesiva. Está convencido de tener derecho a algo. Sus expectativas no son razonables, o exige un trato preferencial o el cumplimiento maquinal de sus expectativas. Demuestra un comportamiento de explotación interpersonal, es decir, que se aprovecha de los demás para alcanzar sus fines. Carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. Siente envidia hacia los demás o, bien, cree que otros lo envidian. Da muestras de comportamientos o actitudes arrogantes o altivas. Burgo comenta que a pesar de que el DSM hace esta lista, el narcisista puede manifestarse solo con 4 de aquellos síntomas o ser menos notorio y por lo tanto, no ser diagnosticado. En estos casos puede que nos demos cuenta muy tarde. Eso es lo que me pasó a mí. Me di cuenta muy tarde, claro que no tenía los elementos necesarios para saberlo, pero sí estaba consciente de que había algún trastorno presente por la conducta que observaba. Una cifra que me parece impresionante, mencionada por el autor anterior, es que en el 5% de la población está presente el narcisismo como rasgo de la personalidad. Esto quiere decir que no tienen trastorno de personalidad narcisista como tal, pero sí presentan rasgos de ello. Conforme vas leyendo las páginas del libro te das cuenta de que no es algo tan ajeno a la vida cotidiana. Mientras leía las páginas recordé a Louki, cuando Moebius le recrimina su comportamiento destructivo, él contesta, soy narcisista. Hablando del personaje de Marvel. Louki tiene un comportamiento autodestructivo, con sentimientos de vergüenza, es un dios, debe ser venerado. Me parece útil incluir la lista alternativa que da el autor, Burgo,
Acerca de los rasgos del narcisista, para no errar en lo que él quiere comunicar pondré la cita completa. Aunque sabemos que no se deben hacer citas textuales de más de 40 palabras, según el APA, este no es un texto académico, pero prefiero aclarar. Decidí reunir estos rasgos dentro de 5 categorías que deberían ayudarte a enfocarte en las áreas específicas que te preocupan. Si llegaras a colocar una palomita en más de un ítem en distintas categorías, muy probablemente estés frente a un narcisista extremo. Si varios ítems en casi todas las categorías parecen corresponder con esa persona, lo más probable es que cumpla con los criterios para ser diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad. 1. Empatía y emociones. Se halla incómodo, con su vida emocional. Muestra poco interés en ti y en tus sentimientos. Te reprocha ser demasiado sentimental o reaccionar desproporcionadamente. Cuando se encuentra enfadado, u ofendido, a menudo niega estarlo. Siente envidia por otros o se imagina que otros lo / la envidian. No duda en atacar cuando se siente herido, o frustrado, Estalla en cólera. Carece de perspectiva sobre el impacto que tiene su comportamiento en los demás. 2. Autoimagen y comparación social. Se preocupa por la manera en la que lo / la perciben los demás. Es arrogante, vano, y altanero, Exagera sus logros. Son obvios sus intentos por llamar la atención o provocar admiración. Es hipercompetitivo, y ambicioso, Se ofende fácilmente. Tiende a malinterpretar comentarios inocuos y los considera intentos por denigrarlo, Profiere comentarios desdeñosos sobre otras personas a sus espaldas. Te pone en ridículo y te hace sentir mal sobre ti mismo, 3. Impulsividad. Carece de autocontrol. Gasta más de lo que tiene. Come demasiado o toma en exceso o abusa de drogas. Tiende a ser un adicto al trabajo. Se lanza en proyectos grandiosos, pero no es capaz de darle seguimiento. Cae fácilmente en romances idealizados y sale de ellos con la misma rapidez. Toma decisiones importantes para su vida sin antes pensarlo detenidamente. 4. Relaciones interpersonales. Es ensimismado, controlador, abusivo, Puede mostrarse seductor, y manipulador, Tiende a ser excesivamente celoso, y posesivo, Domina las conversaciones y con frecuencia interrumpe a los demás. Desconfía de los motivos de la gente, imaginándose siempre lo peor. Exige lealtad incondicional. Acosa a los demás para llegar a sus fines. 5. Código moral y sentido de la responsabilidad. Miente o altera la verdad para beneficio propio. Culpa a los demás o inventa pretextos cuando comete errores. Se hace la víctima. Recurre a la culpa para manipularte. Se involucra en actividades ilegales o poco éticas. Se siente con derecho a obtener cualquier cosa que desea. Se muestra imperturbable y convencido de estar en lo cierto siempre que riñe. Te hace dudar de ti mismo, cuando disienten sobre un tema. Te humilla o hace pasar vergüenzas. Y puesto que el narcisismo se despliega a lo largo y ancho de una escala, ten en mente que la mayoría de nosotros podríamos manifestar por lo menos unos cuantos rasgos que conforman esta lista. Todo es una cuestión de grados. La verdad es que esta lista saca a la luz que todos podemos tener rasgos de narcisismo. Al menos yo me encontré 2 de ellos. Bueno, parece que me he enfocado mucho en Burgo, pero la lectura de este libro es muy sencilla e ilustrativa. A lo largo del libro, el autor sigue ejemplificando el comportamiento de lo que él llama narcisistas extremos y al final da algo así como una guía para enfrentarse con estas personas. Solo mencionaré las sugerencias sin los detalles. Poner límites. Resistir a la imperiosa necesidad de contraatacar.
Profesa compasión hasta cierto punto. Repliégate. Raramente te beneficiará el enfrentamiento. Niños narcisistas, un caso en el que puedes, y debes, decir no. Narcisistas adictos, cambia tú, no al adicto. Al exponer esta lista, el autor nos recuerda que todos tenemos algo de narcisistas y que debemos reflexionar en nuestros propios comportamientos antes de juzgar. Con lo que llego a la conclusión de que el narcisismo no es una posición condenatoria, sino una que, como cualquier otro trastorno, necesita de la comprensión y apoyo de los otros. No ponernos en el papel de jueces, sino de empatía. Claro, siempre es difícil lidiar con uno mismo y con el otro, sea la condición que fuere. De esta experiencia aprendí varias cosas. Debo analizar mi comportamiento para evitar caer en conductas narcisistas, de las que nadie está exento, analizar ese sistema de vergüenza y culpa que tan característico es en nosotros los mexicanos. Y por último, aprender cómo la mente reorganiza recuerdos no placenteros para guardarlos en lo más profundo e inalcanzable de nuestra mente o para volverlos algo no tan desagradable. ¿Y tú conoces a un narcisista? Fin.